actualidad geopolítica en una semana que arrancamos con algo más de tranquilidad. Llevábamos unas semanas con muchísima efusividad en el campo geopolítico. Aún así, no va a ser una semana exenta de encuentros importantes. Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen este jueves en Bruselas y el viernes arranca la conferencia de seguridad de Múnich. También un encuentro importante donde habrá debates de alto nivel sobre seguridad, políticas, los retos de políticas enfocadas a seguridad, asuntos exteriores y por supuesto también se va a hablar mucho del actual entorno geopolítico. Pero más allá de esto, miramos esta semana en la que se prevé que la OTAN lance la misión Centinela Ártica. Mientras tanto, hay ya alguna información sobre cómo podría producirse la adhesión de Ucrania en la Unión Europea. Recordemos que el objetivo es 2027 y que ya para eso queda menos de un año. Y mientras tanto también venimos de una semana en la que expiró el acuerdo nuclear New START entre Rusia y Estados Unidos y ahora hay una voluntad de restablecer el diálogo, aunque Rusia quiere que Reino Unido y Francia también participen y, como bien sabemos, Estados Unidos quiere que China participe. Así que vamos a hablar de todo este entorno con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y también muchas gracias a José Antonio Vega, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas y CADE. ¿Qué tal estás, José Antonio? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Empecemos con la Centinela Ártica. Es un proyecto del que ya se hablaba hace apenas unas semanas en medio de toda la tensión con Estados Unidos por Groenlandia, pero parece que podría lanzarse ya esa operación esta misma semana. Una misión con la que la OTAN pretende mandar un claro mensaje a Donald Trump de que va a implicarse, va a destinar mayores esfuerzos, o no mayores esfuerzos, pero sí va a gestionar mejor o de una forma más intensa los recursos que ya están sobre la isla ártica. Y esto es en breve de la Centinela Báltica o la Centinela Oriental que ya existen en el marco de la alianza. Miguel, como decimos, claro mensaje para Donald Trump. ¿Crees que va a ser suficiente para contentarle y que no haya una nueva tensión respecto a Groenlandia? Bueno, contentar a Donald Trump yo creo que es casi imposible, ¿no? O sea, eso es otro tema. O sea, por la mañana se levanta y dice a ver qué pasa, ¿no? Hoy le ha tocado la Super Bowl, bueno, ya Sí. veremos lo que toca la siguiente. Pero yo creo que, vamos a ver, está claro que la OTAN está creada para protegernos, yo creo que de la Unión Soviética que había en la Guerra Fría. A mí, soy consciente de que hay que buscar protección, hay que buscar defensa. Tenemos el tema del Báltico, ahora dicen que el tema que hay en los polos, bueno, pues me parece bien, pero yo creo que habría que evaluar también un poco las capacidades, digamos, del enemigo, entre comillas. Es decir, Rusia lleva 4 años intentando vencer a un país como Ucrania, que es pues, muy inferior a él, teóricamente al menos, en tema militar, y no ha podido. Entonces, yo no me puedo imaginar que Rusia le diera la pata del mosquito a Putin y se lanzara contra la OTAN, porque sería un suicidio, ¿no? Entonces, Trump dice, no, es que nos van a atacar por Groenlandia. Yo creo que no. Yo creo que Rusia, bueno, pues tiene en la zona del norte, pues tiene además una gran flota allí muy preparada, con rompehielos y ese tipo de cosas, y le va bastante bien. China tiene acuerdos con ellos también para utilizar esa ruta, que es tiene la mitad de duración que otras rutas para sus exportaciones. Yo creo que ese aspecto está bastante claro. Yo sinceramente creo que al final el por qué este hombre, Donald Trump, está actuando de esta manera es sencillamente porque quiere vendernos armas. Él dice, bueno, cuanto más se involucre la OTAN, cuanto más haya que tener ahí unos ejércitos y renovar armamento y tal, pues más van a vender mis fábricas. Evidentemente, las fábricas relacionadas con la defensa en Estados Unidos son las más potentes que hay en el mundo occidental. Con lo cual yo creo que, como siempre, el señor Trump está con sus esquemas económicos, ¿no? El modelo que lleva siempre usando Estados Unidos. Oye, vale, no sé, yo hago no sé qué, os ayudo, no sé, pero comprarme a mí, ¿no? Como hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y como siempre están haciendo este tema, ¿no?
Ese es un planteamiento que yo puedo respetar, y otra cosa es que se le compre. Parece que Rutte está bastante en la línea de Trump, y yo creo que los estados, en estas conferencias que comentabas, Marta, y tal, pues tienen que definir su propia estrategia, y yo la verdad creo que en Europa también hay algunas fábricas de defensa significativas, y deberán también ver en qué medida somos también autosuficientes en materia de defensa de aquí a 10, 15, 20 años, porque no puede ser que tengamos que comprárselo todo a Estados Unidos. Es una dependencia que tampoco tiene mucho sentido. Así que yo creo que es un tema que vale, que sí, de acuerdo, hagan las operaciones que quieran y tal, pero me parece que Rusia no es un enemigo tan importante, como he dicho al principio, como para que cambiemos todas nuestras políticas simplemente porque el señor Trump pues le quiere vender armas. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta esta posición y efectivamente los intereses, ¿no? A uno y otro lado, pero bueno, como bien decías, también hay que entender, ¿no?, cuál es el contexto en el que nos movemos, las capacidades también de los países a los que señala Trump, como es el caso de Rusia, como es el caso de China y bueno, las propias capacidades, porque ya existe una base, de hecho, en Groenlandia. En su momento, cuando había tanto interés por parte de Donald Trump, no llegábamos a entender el por qué, si ya tenía capacidades militares Estados Unidos suficientes para asegurar o reforzar esa seguridad exigida. Y en este caso, José Antonio, no sé si podemos descartar una escalada de tensión por Groenlandia, como vimos semanas anteriores, o si realmente, después de ese encuentro Trump-Rutte en Davos, esas tensiones ya han pasado y ahora ya efectivamente nos estamos adentrando en otro escenario que tiene pues el foco puesto en esta misión de la OTAN. Es muy aventurado el decir que algo no va a ocurrir cuando tenemos al presidente Trump de por medio. Entonces, Sí. sería difícil decir si esto va a ser un punto y aparte o si va a ser un punto y seguido y volverá sobre sus pasos. Inicialmente yo comparto el planteamiento que estaba haciendo Miguel y al final gran parte de los objetivos que el presidente Trump tenía se van a cumplir a través de acuerdos de comercialización de armas y a través de acuerdos que van a beneficiar a empresas americanas, que es el punto de arranque de toda la política que ha seguido el presidente Trump desde su llegada al poder. El abrir el Ártico a las rutas comerciales, el dar la posibilidad a que esto se incorpore y tenga una actividad comercial ordinaria que podría pues, abaratar significativamente las rutas, es algo que, visto cómo está evolucionando el deshielo y visto cómo están evolucionando las capacidades técnicas, es algo que va a ocurrir, y la flota de rompehielos que tiene Rusia es significativa en este sentido. Estados Unidos mantiene el control sobre lo que necesita, porque al final las bases que ya tiene instaladas en el Ártico le permiten el controlar todo lo que está ocurriendo por esa zona. Pero, sin embargo, la segunda parte de todo ese proceso, que era los recursos naturales, los recursos minerales que existían en la zona y cómo podía accederse a ellos, es algo que sigue en cuestión. Y eso no deja de seguir sobre la mesa y puede ser en cualquier momento tomado por el presidente Trump como nueva arma de negociación. De todos modos, si os fijáis, siempre estamos con este ida y vuelta que nos tiene acostumbrado. Realiza su primera amenaza muy, muy amplia, muy llamativa, muy ampulosa, luego retrae un poco armas y finalmente encuentra un punto más o menos razonable de negociación que es mucho mejor del punto de partida y algo impensable en el momento de iniciar las conversaciones. Con lo cual, yo creo que sigue jugando en el mismo modelo. Su playbook, como dicen los jugadores de Sí. la NFL, sigue siendo el mismo y sigue manteniendo esa política. También hay que pensar que le están surgiendo eh, algunas voces contrarias dentro del propio país, y que incluso algunos senadores y congresistas se alinearon en contra de las medidas que estaba proponiendo el presidente Trump respecto a Groenlandia desde un primer momento. Con lo cual tienes ahí un cierto sentido de que no todo el mundo está de acuerdo, y medidas que supongan entrar en conflicto con socios históricos, yo creo que las va a tener
mucho más, o las va a tomar de una manera mucho más cautelosa de lo que pudiera parecer en primera instancia. Pero sí, como bien dices, José Antonio, tiene un libro de jugadas clásico, Donald Trump, y sí, siempre es una amenaza muy llamativa, de la que todos nos hacemos eco, porque siempre suele ser algo tan llamativo, tan estridente, que es imposible no prestar la atención o que no capte, ¿no? Nuestra atención o nos dispare un poco las alertas internas, pero luego siempre comienza esa negociación en la que se retrotrae un poco y finalmente, pues efectivamente tenemos un acuerdo sobre la mesa que suele más o menos marcar un punto intermedio muy alejado de la amenaza inicial. Bien, vamos a ver, porque efectivamente no podemos cantar victoria respecto a las tensiones por Groenlandia, aunque ahora parece que estamos en aguas algo más calmadas. Vamos a ver si efectivamente este es el escenario central que nos depara, al menos para los próximos meses. Tampoco podemos aventurarnos mucho más. Mientras tanto, sí que es cierto que nos adentramos hacia el 4º aniversario de guerra entre Rusia y Ucrania. Parece que es muy poco probable que de aquí al 24 de febrero haya un acuerdo, podamos hablar de una paz, ¿no? Sin llegar a entrar en ese 4º año. Y hay una exclusiva de Bloomberg bastante interesante sobre cómo ya la Unión Europea se está preparando para esa membresía de Ucrania. En el propio plan de 20 puntos de Estados Unidos se habla de una Ucrania ya con la entrada formalizada en la Unión Europea para 2027. Sí que es cierto que es una membresía vinculada a la paz, es decir, Ucrania no podría entrar en la Unión Europea si fuera un país todavía en guerra. Pero claro, el tiempo pasa, nos vamos acercando hacia 2027, aunque acabemos de entrar en 2026, pero estos procesos conllevan un tiempo. Y claro, Miguel, el objetivo 2027, aunque está ahí, no sé hasta qué punto podemos considerarlo un objetivo realista. Bueno, realista es difícil, evidentemente, porque, o sea, realistas también. Ucrania está destruida, por lo menos la parte oriental. El tema de volver a poner a Ucrania en su sitio, pues va a costar bastante. Entrar en la Unión Europea, pues lógicamente sí tiene unos protocolos y una serie de cosas que hay que realizar, y está claro que mientras esté en guerra y esté en la situación que está y con el endeudamiento que debe de tener y con una parte muy significativa de sus instalaciones destruidas, bueno, a mí sinceramente creo que ser miembro de la Unión Europea a lo mejor no es, digamos, algo que los demás socios, digamos, espérate un poquito, vamos a tranquilizarnos, ¿no? Recuerdo el tema de los fondos FEDER y todo ese tipo de cosas que, lógicamente, al final la Unión Europea pues lo que hace es tener fondos para países que lo necesitan y que hemos vivido bien. Primero fue España, luego fue Polonia, bueno, pues ese tipo de fondos vienen, claro. Si tú metes a Ucrania ya, digamos, en el 2027, pues está claro que habrá que mandar allí todos los fondos del mundo y eso va a ser muy costoso para el resto de los miembros de la Unión Europea. Yo creo que estas cosas no hay que hacerlas con prisa. O sea, yo creo que este tema de negociaciones hay que hacerlas con tranquilidad, hay que verificar. Ucrania tiene que volver a tener, que menos que sus instalaciones bien definidas, eléctricas y de gas y todas estas cosas, que Rusia se las destruye un día sí y otro también. Tiene que volver a un modelo productivo, tiene que adecuado, tiene que tener unas fronteras razonablemente seguras y luego ver realmente cuál es su capacidad productiva después de que probablemente va a perder un 20% de su territorio y a ver qué pasa con Zaporilla, que es una de las dos grandes centrales que tiene, cómo queda. Hay muchas cosas que definir. Yo creo que la hora de la membresía que comentabas pues queda muy bien de cara a la galería y de cara a, bueno, pues a salir los periódicos, pero yo creo que no tiene que ser ahora mismo algo importante yo creo que ni siquiera para Ucrania. Yo creo que Ucrania lo que necesita es centrarse, tranquilizarse y firmar primero una tregua y después firmar unos acuerdos que no van a ser beneficiosos para los ucranianos, pero que no hay otra, porque como hemos dicho, Rusia es mucho más potente que Ucrania, no está bien lo que ha hecho Rusia, pero ahora mismo pues realmente yo creo que Crimea y el Donbass está prácticamente perdido para los ucranianos y lo que tienen que hacer es firmar una paz, como ha ocurrido a lo largo de la historia en otros casos, que dicen, no, es que no es justo. Bueno, mire usted, no sé si era justo o no, pero es que es lo que hay. Y la realpolitik a veces es necesaria, ¿no? Y yo creo que es el caso, ¿no? Yo creo que de aquí al verano van a firmar esos acuerdos y a partir de ahí, pues y ojalá se pueda hacer el 27, pero yo sinceramente creo que no. Sí, la verdad es que la fecha es
Suena apresurada, no sabemos de todas formas hasta qué punto, ¿no? Porque se dice que barajan fórmulas precisamente para hacer que el proceso sea mucho más acelerado respecto a otros procesos de adhesión, pero como bien indicabas, Miguel, lo primero es lo primero. Primero, Ucrania debe firmar esa paz, dices de aquí el verano. Hay algún analista que por estos micrófonos ha dicho que tendría que ser para abril, más o menos para cuando el invierno ya haya terminado, porque una vez vuelva el buen tiempo, ¿no?, y se acabe esta situación de cuarteles de invierno, hay pues un escenario que puede de nuevo revivir el plano bélico en lo que es el terreno, ¿no? José Antonio, ¿cómo? Es que claro, esto es muy de tener la bola de cristal, pero sabiendo lo que sabemos ahora y teniendo en cuenta el terreno en el que nos encontramos ahora, ¿cómo de cerca o de lejos estamos de un acuerdo de paz? Pues está como la temperatura, yo creo que congelado. Nos queda todavía mucho por ver y sobre todo el principal problema no es tanto el que se pueda cerrar o no cerrar un acuerdo, sino que el día que se cierre el acuerdo, Ucrania parte de una situación de infraestructuras destruidas, capacidad productiva muy limitada, recortes en el territorio y una serie de problemáticas internas que también estaban presentes al inicio de la guerra, respecto a la confiabilidad del gobierno y respecto a la capacidad de gestión sobre el territorio, que van a estar aún más en cuestión. Entonces nos vamos a encontrar un estado muy complicado y el modelo que se plantea de integración en la Unión Europea, que juega con esa zona gris, no es precisamente algo que vaya a ayudar, porque al final va a haber que tomar una serie de decisiones y hacer una serie de planteamientos de ayuda, recuperación, capacitación y puesta al día de Rusia, perdón, de Ucrania, donde muy posiblemente Estados Unidos también quiera tener partido y tomar su parte del proceso de reconstrucción. No olvidemos que en cualquier conflicto de estas características, tan importante como el mantener la capacidad bélica durante el conflicto, es la capacidad y velocidad con la que puedas recuperarte para volver a hacer productiva toda la infraestructura que se ha visto dañada durante la época de conflicto. Se han destruido puentes, se han destruido vías de comunicación, se han utilizado medios que han inhabilitado parte de las zonas de cultivo para poder actuar, y ha habido una serie de avances en materia tecnológica que en algún momento alguien querrá poner en valor para trasladarlo a otros mercados, pero aún así la parte más importante que tenía Ucrania, que era la relativa a materias primas y productos naturales que producían, esa va a costar poder recuperarla de una manera efectiva. A nivel político y a nivel social también hay una serie de dificultades que vienen motivadas por la necesidad de reconstruir todo lo que se ha ido destruyendo en términos de inmobiliarios. Ha habido mucha inseguridad. Cualquiera que haya tenido ocasión de hablar con personas que vivan en Ucrania o que hayan tenido relación con Ucrania en este periodo, pues encuentran que hay algo tan sencillo como puede ser la transmisión de un activo por fallecimiento de un familiar, se convierte en todo un reto, precisamente porque hay dificultades para poder establecer esa seguridad jurídica y seguridad de los bienes necesaria para hacer que las cosas funcionen. Entonces, Ucrania está jugando un poco en esa liga de dificultad, y la Unión Europea lo que quiere con esto es también consolidar su presencia y consolidar ese apoyo que desde un primer momento se ha dado a Ucrania. Lo que ocurre es que también ese apoyo ha estado muy centrado en determinados países de la Unión Europea, no en la Unión Europea de manera conjunta, y eso también hay que ver cómo se traslada al proceso de integración e incorporación a la Unión Europea. Son muchas las incógnitas que hay por delante. Desde luego. Bueno, nos queda nada, pero os pediré 30 segunditos a cada uno para poder preguntaros por el tema de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Rusia quiere que Reino Unido y Francia participen en ese diálogo nuclear, pero claro, entendemos que si participan Reino Unido y Francia, Miguel, China también debería participar.
Parecería razonable, es decir, vamos a ver, una conferencia nuclear debería incluir también a lo mejor otros países como Pakistán e India, y yo creo que también incluso Israel, aunque Israel estaría representado por Estados Unidos. Corea del Norte es imposible por la situación que tiene. Yo creo que una conferencia debería ser global, porque evidentemente las armas nucleares tienen mucha importancia y pueden destruir el planeta. Bueno, vamos a ver, esto al final sí que es política complicada. Sí. Sinceramente creo que habrá que hacer. Los dejo sin tiempo. Venga. No, José Antonio, pues eso, entendemos que Estados Unidos podría y decir, bueno, si entran Reino Unido y Francia, China tiene que estar sobre la mesa, aunque Rusia no la pronuncia. Sí, y también es un tema de ego. Si tú incorporas nuevos jugadores a la negociación, lo que estás haciendo es diluir la importancia de Estados Unidos en esa mesa de negociación. Y eso yo creo que a Estados Unidos no le va a gustar demasiado tampoco. Pues nos quedamos sobre todo también con esa cuestión de egos. Me ha gustado. José Antonio Vega, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas y CADE. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo, hasta luego. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento.